El siglo XIX se inició en Rusia con el gobierno del zar Pablo I, hijo de Catalina II, con quien comenzaron los conflictos en tiempos de Napoleón. En efecto, fue nombrado por los caballeros de Malta gran maestre de su orden. Pero cuando Bonaparte se apoderó de la isla, Rusia se unió a los aliados y sus tropas acometieron a los franceses en Italia y en Suiza, hasta que, por desvanencias entre los mismos aliados, los rusos se retiraron. El zar, que padecía un trastorno mental, fue desvivido, por lo que fue sucedido por su hijo Alejandro I en 1801, el cual gobernaría hasta 1825. Alejandro I tuvo una sobresaliente actuación en su país y también fuera de él durante la época napoleónica. Era un hombre apasionado que recibió influencia educativa del racionalismo y más tarde sufrió la influencia del romanticismo, opuesto a la anterior corriente. Su pensamiento y acción se resintieron de esta formación dual y contradictoria, que da explicación a sus cambios de actitud en la política, indiferente a veces, místico en otras, revolucionario en varias, pero encabezando siempre un régimen como el ruso, donde el zar era un señor absoluto que decretaba los impuestos y dictaba leyes a través de decretos. El pueblo ruso, dispersado por el país más vasto del mundo, con una industria generalmente en manos extranjeras, se componía de una masa enorme de campesinos que vivían como siervos, y, junto a ellos, una minoría poderosa de nobles dueños de las tierras, una burocracia que servía al zar y el clero ortodoxo, completamente sometido al mismo monarca. Alejandro I participó en las luchas contra Napoleón Bonaparte, de las que desistió al ser derrotadas sus tropas, y firmó con el emperador la paz de Tilsit en 1807. Es sabido que entre ambos gobernantes se llegó a un acuerdo, el cual consistió en dividirse el dominio de Europa, reservándose Bonaparte el occidente y Alejandro el oriente. Esto le permitió al zar extender su influencia por los Balcanes y apoderarse de Finlandia y de Beresavia. Pero los trastornos producidos por el bloqueo, la creación del ducado de Varsovia que amenazaba sus posesiones en Polonia, y la eventual posibilidad de un absolutismo francés que se llevaría mal con sus propósitos, rompieron la alianza y encararon a ambas potencias. Napoleón invadió Rusia con el gran ejército, en el que participaban hombres de todo el continente, pero fue derrotado por la inclemencia del invierno, las guerrillas de campesinos y el acoso de las tropas del zar. Cuando Napoleón fue vencido, el zar entró en París con las tropas aliadas y, de acuerdo con el Congreso de Viena, tomó posesión del territorio correspondiente al Ducado de Varsovia, con lo que este esbozo de independencia polaca desapareció del todo. En la época posnapoleónica, Alejandro, inspirado por la baronesa de Krüner, fue el animador de la Santa Alianza, que favoreció una política reaccionaria en Europa, y que solo indirectamente se proyectó también a América. El siguiente monarca ruso fue Nicolás I, quien permaneció en el poder de 1825 a 1855. Era hermano de Alejandro I, y su formación política lo inclinaba todavía más a una tendencia absolutista y de represión de los movimientos revolucionarios. A poco de llegar al poder, hubo una rebelión en la que participaron muchos nobles rusos.
el zar la sofocó y decidió ir separando a los nobles de los puestos públicos por gente más adicta a él. Su gobierno tampoco toleró que en las provincias polacas se trabajase a favor de la independencia, y el movimiento de liberación en Polonia en 1830 y 1831 fue violentamente ahogado en sangre por los rusos. Obrando de común acuerdo con Inglaterra y con Francia, se quiso obligar diplomáticamente a los turcos a reconocer la independencia de varias naciones balcánicas, inclusive Grecia. Pero como los turcos se negaron, estalló la guerra, y los turcos fueron vencidos, con lo que Rusia alcanzó grandes ventajas en el Mar Negro. Nicolás I dio impulso al amplio paneslavismo, o corriente política deseosa de unir a los pueblos eslavos de religión ortodoxa, lo cual dio motivo a que Rusia cada vez tuviese más influencia en los asuntos balcánicos. Pero el recelo prendió pronto en Turquía y en las potencias europeas, que veían en ello un peligro, temiendo que Rusia llegase a ser una nación que los excluyera de esos dominios. Este recelo fue tomando cuerpo en las cancillerías europeas y solo buscaba un pretexto para que se procurara detener al zar. El pretexto sobrevino cuando el sultán de Turquía, a quien pertenecía la tierra de Palestina, dio una concesión a los católicos, que el zar consideró contraria a los privilegios del clero ortodoxo en la Tierra Santa. Hubo tirantes de relaciones ruso-turcas y al fin la guerra en 1853, guerra deseada por la que los diplomáticos europeos habían estado intrigando en la corte del sultán contra Rusia. Austria, cuyos intereses en los Balcanes se verían afectados por la influencia rusa entre los pueblos eslavos, exigió que las tropas del zar salieran de Moldavia y de Valaquia, mientras una escuadra anglo-francesa cruzaba los Dardanelos y penetraba en el Mar Negro, esto a fin de atacar la base rusa de Sebastopol, en la península de Crimea. La base fue bombardeada por los aliados, y un ejército de ingleses, turcos, franceses y piamonteses asaltó las posiciones rusas, que resistieron, causando grandes bajas a los atacantes. Estos lograron imponerse al fin, quedando derrotados los rusos. En 1856 se firmó la Paz de París, en virtud de la cual Rusia recuperó Sebastopol, pero tuvo que renunciar a sus posesiones del Danubio y al protectorado que pretendía ejercer entre los cristianos ortodoxos de la región balcánica. Igualmente, el Mar Negro fue neutralizado, lo que para Rusia quería decir que no podía tener barcos de guerra en dicho mar. Alejandro II era un hombre bondadoso y de gran cultura. Hizo los arreglos correspondientes para poner punto final a la guerra de Crimea y se concentró en sus propias fronteras. Se preocupó principalmente por la situación interna, dirigiendo desde un principio un mensaje a su pueblo en el que anunció grandes reformas sociales. Era una opinión general la de que debía reformarse la administración. Muchos atribuían a su desorganización la derrota de Crimea, y la clase intelectual demandaba cambios. El nuevo zar participaba de esta opinión, y a poco de llegar al poder, ensayó un régimen político que, aun respetando su enorme poder como monarca, daba a los súbditos más oportunidad de participar en el gobierno. Hizo menos estricta la censura y reformó la instrucción y al ejército. Pero más importante, el zar no quiso desatender este llamado, el cual coincidía con su propio criterio. Así que, en el año de 1861, Alejandro II firmó el reglamento relativo a los siervos liberados, poniendo término al derecho de propiedad de los señores, quedando los siervos en libertad. 22 millones de campesinos
quedaron como hombres libres y se dispuso que formaran comunidades rurales que poseerían colectivamente la tierra. El reinado fue fecundo en grandes acontecimientos al mediar del siglo, porque la nación resintió grandes conmociones. Polonia volvió a levantarse en 1863 y otros países de Europa vieron con simpatía los esfuerzos hechos a favor de la liberación nacional de este país, sojuzgado desde el siglo XVIII y que tanto significara en el marco de la cultura europea cristiana. Pero el zar, que había sido tolerante y comprensivo en otros aspectos de la vida de su país, no quiso consentir ningún cambio en la estructura, y el movimiento liberador polaco fue duramente reprimido. Una política desbordante de Rusia encaminó los esfuerzos de la nación hacia el extremo oriente, adquiriéndose los territorios de la región del río Amur, en China, y la mitad del sur de la isla de Sajalín. Asimismo, los rusos sometieron a varias regiones de Turquestán, y otras, sin ser sometidas, quedaron bajo su influencia. La guerra de Crimea, que contuvo el expansionismo de los zares, fue solamente un paréntesis que Alejandro II cerró tan pronto como le fue posible. Nuevas oportunidades se le presentaron cuando la política turca llegó a extremos de intolerancia y rigor contra los pueblos balcánicos, que durante mucho tiempo habían estado oprimidos. La situación se hizo hasta tal punto desesperada que Serbia y Montenegro se declararon en guerra contra Turquía con el apoyo de Rusia en 1877. El conflicto tuvo caracteres severos para ambas partes, pero al final vencieron los rusos, y mediante el Tratado de San Estéfano de 1878, la península balcánica quedó sin influencia turca, mientras Rusia tomaba posesiones hacia el occidente y buscaba asomarse al Mediterráneo. Pero esto causó profunda alarma a las demás potencias europeas. Un fuerte movimiento diplomático dirigido por Inglaterra y por Austria obligó a los rusos a revisar las cláusulas del anterior tratado, celebrándose el Congreso de Berlín en 1878, que puso límites a la influencia rusa en los Balcanes, quedando en su poder solamente la región de Beresavia. El reinado de Alejandro II se vio lleno, en sus últimos años, de una actividad continua de los revolucionarios que pedían todavía mayores reformas que las llevadas a cabo hasta entonces. El anarquismo y el socialismo, que tenían arraigo entre los intelectuales y sobre todo en los núcleos activos de judíos rusos, encontró la hora de manifestarse a través de continuos atentados. Surgió así el populismo y después el nihilismo, una corriente política enemiga de toda autoridad, alentada por intelectuales que hicieron de los actos terroristas su principal instrumento. Menudearon los atentados de funcionarios, así como gente del régimen, y estos eventos sangrientos se repitieron por todo el país. El propio zar, que se disponía a firmar una constitución para Rusia, fue hecho víctima de 2 ataques por parte de varios conspiradores, encabezados por el hebreo Vera Giges. En 1881 ocupó el trono su hijo, Alejandro III, de 1881 a 1894, el cual, en virtud de lo ocurrido con su padre, se mostró riguroso contra las sociedades revolucionarias, las cuales fueron perseguidas. Se negó a firmar la Constitución, la cual establecía un gobierno representativo para Rusia, y mantuvo el viejo sistema absolutista. Persuadido asimismo de que los judíos habían intervenido en el deceso de su padre, ordenó su expulsión de San Petersburgo, Moscú y otras ciudades. En el año de 1881 se calculaba que había en Rusia 6 millones de judíos, tradicionalmente enemigos de asimilarse a la población activa.
mientras que algunos de ellos participaban en las sociedades revolucionarias, y todos se consideraban víctimas de las leyes que les reducían sus derechos. Por una u otra razón, hubo detenidos y desterrados, aunque a muchos de estos los ayudaron los judíos de Norteamérica. Más aguda fue la situación de los revolucionarios cuando varios de ellos, inclusive Alejandro Ilich Ivanov, intentaron acabar con el zar, pero fueron capturados y ahorcados. Un hermano de aquel, Vladimir Ilich, tomó después el nombre de Lenin y fue el principal jefe de la Revolución Rusa. Para hacer frente a la propaganda revolucionaria, el gobierno intervino en las universidades y extremó la vigilancia sobre los libros y gobiernos. El zar también dio leyes protectoras a los que trabajaban en la política exterior y procuró el acercamiento con Francia para compensar la alianza de Alemania y Austria. Pero en general, fue una política de paz internacional la que hizo este zar. El último de los monarcas de la casa Romanov fue un hijo de Alejandro III, Nicolás II, cuyo reinado se extendió de 1894 a 1917. Era de carácter poco enérgico y titubeante, pero quiso dar muestras de fortaleza siguiendo la política de su padre. Con el tránsito entre dos centurias, los rusos procuraron consolidar sus dominios en el Extremo Oriente, penetrando en nuevos territorios que le habían quitado a los chinos, con lo que el recelo del imperio japonés se activó, porque tenía la presencia rusa en sus inmediaciones. Una y otra, Rusia y Japón, querían establecer su influencia en el Extremo Oriente, y las pretensiones de una chocaban contra los propósitos de la otra. El gobierno japonés exigió que el gobierno ruso se retirara. Era difícil que Rusia renunciara fácilmente a sus ambiciones en favor de las ambiciones japonesas, y las relaciones se hicieron tirantes hasta que finalmente estalló la guerra, que se extendió de 1904 a 1905. El ejército japonés causó sensación en el mundo al derrotar de manera definitiva al ejército ruso y al tomar Puerto Arthur, mientras la flota rusa fue deshecha por la japonesa, dirigida por el almirante Togo en la batalla naval de Tsushima. Los barcos rusos habían tenido que salir de sus bases occidentales y hacer un largo recorrido, mientras que los japoneses habían tomado posiciones y alcanzado ventajas que los colocaban en una posición superior. No hubo más remedio que alcanzar la paz, firmándose esta en Portsmouth. Los japoneses quedaron como protectores de Corea, obtuvieron Port Arthur, la parte meridional de Sayalin, y se repartieron con los rusos la influencia de Manchuria. La guerra fue todo un desastre que repercutió hondamente en la situación interna de Rusia, ya de por sí quebrantada por los trastornos económicos y por el renacimiento de la propaganda revolucionaria. Las sociedades terroristas volvieron a ser acto de presencia y el país se cimbró en toda su estructura. En el año de 1905, una actividad revolucionaria fue mayor que nunca. Hubo sublevaciones marítimas en las flotas del Báltico y del Mar Negro, insurrecciones de campesinos, huelgas de servidores públicos y atentados de todo género. Los cosacos repelieron a los manifestantes revolucionarios que se dirigían al Palacio de Invierno de San Petersburgo. La Duma, o Asamblea del Imperio, fue convocada y se hicieron designaciones de diputados mediante elección popular, pero fue disuelta por sus tendencias revolucionarias. Nuevas asambleas electas en los años siguientes corrieron con la misma suerte, mientras que toda Rusia era objeto de una propaganda intensa que encontró nuevos cauces al estallar la Primera Guerra Mundial. Si te gusta mi trabajo,
por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.